Vamos a cambiar abruptamente de tema, del tema internacional y en alguna medida esta situación del narcotráfico, con la gente en situación de calle, que es algo que se nos ha venido, se nos ha crecido, se nos ha subido a las barbas en nuestro país en los últimos años. Y tenemos al director del programa para personas en situación de calle del MIDES, Gabriel Cuña, y director, bienvenido. Gracias por estar acá presencialmente, además que cambia muchísimo presencial que telefónicamente, porque bueno, uno mira la cara de la persona que le pregunta y de la que le contesta, y siempre es distinto. Pero la impresión que tenemos los periodistas, lo hablamos siempre acá, porque nosotros venimos muy temprano a la radio y nos cruzamos con las personas que están en situación de calle, es que este fenómeno sistemáticamente crece. ¿Ustedes lo viven así? Bueno, primero, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, la realidad es que la situación de calle en Uruguay viene creciendo desde el año 2006. En distintos momentos ha tenido algunos picos y demás, distintas características, pero es un fenómeno que ha ido creciendo. A nivel mundial también es una situación que viene creciendo y creo que es un desafío que tenemos como sociedad, poder entenderlo y poder generar estrategias para mitigar, pero también para pensar en erradicar la problemática. Acá, según los datos del último censo, 24% aumentó comparado con el 2021 y empezamos a ver quiénes son, ¿no? Que es un punto importante para saber cómo podemos hacer para ayudarlos, ¿no? Casi la mitad estuvo presa y el 92% consume algún tipo de droga, así que tenemos problemas con las drogas y los que salen de la cárcel, que muchas veces lo hemos hablado aquí, muchas veces las familias no quieren saber nada con ellos, salen sin trabajo, sin preparación, sin dinero, sin nada, y están en situación de calle. Ahí tenemos dos temas para afrontar, ¿no? Sí, a lo que se suma, lo que todo eso trae es un problema de salud mental, además, porque es un ser humano no adaptado a la posibilidad de convivir. Ese es el elemento humano con el que usted trabaja. Sí. La realidad es que todos esos temas son causa y consecuencia de la situación de calle, ¿no? A mí me gusta hablar mucho con los equipos acerca de las subpoblaciones que tenemos en situación de calle. No es como, bueno, en el diario de la gente, la situación de calle es el que de repente ven ustedes cuando vienen acá a la radio, el que está tirado arriba de un cartón en la puerta de un comercio. Y eso es una parte de la situación de calle. La situación de calle es un fenómeno que confluye un montón de problemáticas que pueden ir desde un chiquilín recién desinstitucionalizado de INAU, un veterano que durante toda la vida laburó, pero de manera informal. Y se salió del sistema y quedó ahí. Y quedó ahí, y en el momento en el cual tiene que... en este momento está lejos de ser productivo desde el punto de vista económico, se terminaron los recursos y caes. Entonces, es un problema que transversaliza muchísimas situaciones y me parece que la forma más responsable de abordarlo es entendiendo que es un fenómeno que hay que abordarlo como sociedad y entender una cosa, ¿por qué nosotros hablamos tanto acerca de las distintas subpoblaciones? Porque a veces lo más fácil es ir a un número, ¿no? Durante mucho tiempo nos pasaba ir a un número. Son 2.500. Son 2.000, tanto. Cada uno es un problema, cada persona tiene su problema. No es solo un número, es un fenómeno que tenemos canillas que están abiertas. A ver, a mí me toca estar en un lugar donde me toca contener. Me toca contener después de que un montón de barreras se rompieron. Se rompió la barrera de que de repente esa persona viene entrando y saliendo del sistema carcelario, tuvo la ruptura de vínculos que lo llevó al consumo, o a causa del consumo tuvo esa ruptura de vínculos, pero seguramente esa persona es una persona que de repente en otro momento de su vida no tuvo oportunidades. Entonces nosotros... Pero ¿cómo hace el Estado para analizar cada una de estas 2.000 y pico de personas, 2.755? ¿Cómo hacemos para que cada historia de esas 2.755 podamos solucionar para que no siga aumentando, que es lo que viene pasando? Varias cosas. Primero, viene aumentando, pero lo logramos desacelerar. Viene aumentando, pero logramos que haya un menor porcentaje en intemperie que bajo respuestas estatales. ¿Qué es desacelerar? En el mismo periodo de tiempo. Sí. Porque además, en esto de que a veces se simplifica, hay que comparar lo que viene pasando desde el 2020, cuando iniciamos una nueva administración, pero además iniciamos nosotros un proceso de diversificación
compararlo a qué pasaba años anteriores, en el periodo 2016-2019 aumentó un 88%, ahora aumentó un 54%. Hay una desaceleración. Esa es la desaceleración. En cuanto a la cantidad del aumento, pero sobre todo nosotros logramos generar un quiebre entre el aumento en intemperie y el aumento en respuestas estatales. Nosotros logramos empezar a brindarle mayor respuesta y generar mayor tipo de adhesión. En una población que crece, logramos que un mayor porcentaje se sostuviera bajo respuestas estatales que en intemperie. ¿Sentís que la gente nota eso? Yo creo que es un tema que... El mensaje del MIDES llega a la gente ve eso. Nosotros a veces deberíamos comunicar más esas cosas, porque a veces lo que termina pasando es que las personas visualizan simplemente el número, el ahora, pero en realidad esto hay que pensarlo con una mirada a mediano y largo plazo, una mirada que trascienda administraciones, porque si no, no vas a lograr una respuesta de fondo. Algunos del Frente Amplio lo han planteado, algunos, otros no, pero hay algunos que lo han planteado como diciendo es un problema de todos, que le pasó al gobierno del Frente, que si el Frente quiere ganar le va a pasar lo mismo. O sea hay otras voces que lo han planteado desde el punto de vista político, pero hay otros que han visto que es un problema de Estado, es un problema estatal, ¿no? De la es sociedad, de la sociedad entera. De la sociedad. No es un tema político que se arregla con una discusión o con una interpelación. Bueno, y ahí a mí me parece que hay algunas cosas que son importantes para empezar a plantearlas como política de Estado. Primero, uno de los desafíos que nos planteamos, a mí cuando me tocó, yo vengo del palo de la sociedad civil, además tengo 35 años, desde los 20 estoy metido en esto, trabajando primero desde un lugar y ahora desde el rol de la dirección en la que me toca estar. Pero primero y principal, hay cosas que son urgentes. Una cosa urgente era dar amparo. A nosotros nos pasaba que durante años las personas golpeaban la puerta y no tenían lugar. Sí, que no se te mueran también es importante. Que no se te mueran de frío, que no se te mueran. O sea, lo llevan a los refugios, que es lo que no hay refugio, pero para empezar, hay respuesta. La persona golpea la puerta y una respuesta va a tener. Sí. Y bueno, y tú decías que no se mueran. No es un tema que nosotros salgamos a hablar, pero ustedes mismos hagan el análisis de cuántas muertes de frío se anuncian ahora y cuántas muertes de frío se anunciaron de repente. ¿Cuáles son las respuestas más frecuentes a las negativas de no ir al refugio? Muchas veces se adjudicaba la mala convivencia dentro de los establecimientos, pero eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Sí, a ver, primero teníamos como respuestas muy variadas, el tema de que no me dejan entrar con las mascotas, yo no voy a ir porque me roban, yo no voy por la convivencia y demás. En la medida que... Cosas que pasaban. Algunas pasaban, sí. Y algunas pasan todavía. ¿Por qué? Pero pasan porque si vos en una misma casa, en un mismo lugar, ponés a un chiquilín que viene en pleno consumo y un veterano y a un recién liberado, estás haciendo el cóctel para que pasen cosas. Entonces, para mí lo importante ahí es el proceso de diversificación. Primero atendimos lo urgente, que era brindar capacidad de respuesta. Hace 3 años, en todos los planes de invierno, la persona golpea la puerta y tiene respuesta acá y en el interior del país, en los 19 departamentos. Bueno, en la medida que logramos eso, que es como una base, hemos ido trabajando sobre otras cosas. Perfilar, por ejemplo. El proceso de diversificación, que para mí es lo más importante que hemos podido hacer y debería ser una política de Estado que se mantenga. Porque nosotros comenzamos a trabajar en distintos temas específicos. Comenzamos a trabajar en la problemática de los chiquilines desinstitucionalizados de INAO, brindando respuestas específicas para eso, respuestas específicas para las personas recientemente liberadas. Pedimos nosotros en la rendición de cuentas anterior que la Dirección Nacional del Liberado dejara de estar en la órbita del Ministerio del Interior y pasara a estar en la órbita del MIDES, y comenzamos a trabajar en el proceso de desinstitucionalización y darle una respuesta enseguida que la persona sale de la cárcel. Comenzamos también en este tema que es uno de los temas que más prevalencia tiene, que es la problemática de adicciones, y es decir, si nosotros no tocamos ese botón, si no apretamos ese botón y empezamos a hacer cosas que hagan que las personas que están en plena etapa de consumo tengan una oportunidad de rehabilitarse, no hay tutía, da la impresión, por lo que yo veo, da la impresión que el propio ministro del ramo, tu ministro Lema, hizo la vueltita en presidencia como para que el propio presidente de la República reclamara en rendición de cuentas salud mental y adicciones. Me da la impresión que es un reclamo del MIDES que tocó el botón que tenía que tocar. Exacto. Ahora, yo te quiero preguntar a ti... Mostramos resultados que había que mostrar con pequeños pilotos. Me da la impresión, pero a mí como periodista, ¿no? Pero te quiero preguntar a vos, Gabriel, hombre de 35 años, de los 20 estás en esto, seguramente laburás de noche, a pesar de que tenés una familia y que tenés hijos. ¿Cuánta gente de esta que tú tenés ahí
sale de la calle. O tú tenés la esperanza que pueda salir de la calle y volver a tener una vida. Porque hay un promedio de 4 años que están las personas en la calle. 4 años es un montón de tiempo en la vida de una persona en situaciones complejas. A eso me refiero. ¿Cómo es de aquí todo esto lo estamos haciendo como base para trampolín? El trampolín sería, quiero yo creer, empezar a volver a traer personas para adentro. ¿Cuál es tu esperanza? Yo soy excesivamente optimista y es un problema que tengo, pero es lo que me hace aguantar en un tema que capaz que hay que tener un nivel de resistencia a la frustración muy grande. Yo creo que hasta el más roto puede salir adelante. Mi mejor amigo es una persona que se rehabilitó estando conmigo en un hogar internado. Y es mi mejor amigo, soy el padrino de la hija. O sea, hacemos todo, nos vamos juntos de vacaciones. Él vive hoy de Él su vive trabajo. Hoy, labura, ha cambiado su vida. ¿Y se rehabilitó de qué? Consumo de pasta base. Entonces. O sea, esa es la fuerza que tenés. Yo sé que se sale. A ver, lo que se necesitan son herramientas. A ver, esto no es voluntarismo, no vayamos a eso y no idealicemos las cosas tampoco. Acá se necesitan herramientas. Se necesita poder tener respuesta para el que se quiere rehabilitar en el momento que se quiera rehabilitar. Se necesita poder contener. Se necesita poder dar oportunidades después. Porque esta persona sí, es una cadena. Necesita tener esas herramientas. Bueno, y no pero es. Estamos en una época donde hablamos de desinstitucionalización, palabra que no me cuesta un montón decir, ¿no? El Echepar, el tema de la salud mental está en discusión antes que empezar este problema. Se juntan las dos. ¿Cómo hacemos con todo eso? Porque para arreglarlo hay que traerlo, meterlo en algún lugar y darle un chocolate cobertura ahí para que después pueda volver a salir. O sea que hay que institucionalizar. Sí, no, yo lo primero que creo ahí es que hay que poder sentar en la mesa a todos los actores. Si a mí me preguntás cuál es el logro más grande que tuvimos en este tiempo, es poder sentar en la mesa a otros actores. Porque hasta hace un tiempo la problemática de situación de calle era del MIDES. Hasta el día de hoy todavía, a quien convocan a hablar de situación de calle es a mí, o al ministro, o a Fernanda Auersperg, de todos actores del MIDES. Pero de a poquito nos vamos dando cuenta de pero no es solo el MIDES. Vamos a llamar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa y vamos a hacer juntos el plan invierno, claro. Lo hacemos juntos. Y sentamos a varios ministros a decir, vamos a ver cómo hacemos el plan invierno juntos. Y hemos tenido éxito porque se sumaron esas instituciones. Las intendencias, ¿no? Las intendencias, los ECOE departamentales son los que han coordinado la respuesta a nivel de todo el país. Las intendencias del interior del país también dando respuesta. Y ahora en esto de que estamos haciendo un plan ambicioso para el tratamiento de adicciones y problemáticas de salud mental, no es el MIDES. El MIDES levantó la mano y dijo, muchachos, vamos a empujar por este lado. Pero se sumó ACE, se sumó el Ministerio de Salud Pública, se sumó la Secretaría Nacional de Drogas. Logramos sentar otros actores. ¿Y por qué el MIDES comunica mal? Yo creo que hay una realidad y es que... es como el Ministerio del Interior que le tiene miedo a la represión. Hay toda una cosa con que esto es un patrimonio de algunos sectores de la izquierda. ¿Por qué el MIDES no se anima a comunicar el tema pobreza, situación de calle? Esto es así. A mí me parece que en realidad... queríamos un poco de tiempo para poder mostrar un sistema. No es intencional tampoco. Me parece que en esto poder mostrar funcionando un sistema. Claro, porque la percepción de la gente, nosotros no somos ilusos. Sabíamos que la percepción de la gente es que la situación de calle está aumentando. Y es una percepción que tenemos nosotros. Y dijimos, vamos a hacer un censo de vuelta para saber cuántos y cuáles. O sea, nosotros sabíamos... Eso se valoró a todo nivel, inclusive en los enemigos. Los enemigos valoraron que se hiciera un censo, que hubiera un valor para hacer un censo. Porque yo creo que realmente se ha visto, se decía que veníamos a precarizar y demás, y en realidad vinimos a generar un sistema de atención que yo estoy convencido que en el mediano o en el largo plazo, si se sostiene, va a dar resultado. Va a dar resultado porque,
Estamos trabajando en el nivel de urgencia, dando respuesta y dando amparo cuando se solicita y se necesita, pero además estamos planteando mojones en cosas que han permitido que personas, por ejemplo, tenemos un programa de viviendas con apoyo que apuntaba en esto de tener subpoblaciones específicas, atenderlas de manera específica. Creamos en el 2021 un programa de viviendas con apoyo. ¿Qué es esto divino que escuchamos a veces de Lo vemos, sí. Más de 300 personas tenemos en viviendas, entre viviendas individuales y viviendas colectivas. Si gana el frente y te ofrecieron el cargo, ¿lo agarrás? Yo vengo del palo de mi militancia política es una consecuencia de mi militancia social. Yo elegiría siempre estar donde estoy. Gabriel, ¿cómo se viene trabajando con los hechos de violencia que no aparecen todos los días, pero cuando aparecen hacen bastante ruido? El más reciente fue el que denunció el párraco que ya databa de hace algunas semanas atrás. ¿Cómo se ha venido avanzando y cuál es la atención que se le da a esas personas? A mí me parece que el primero, nosotros en cuanto tenemos algún tipo de reporte y demás que no tenemos en general de ese tipo de cosas, en los momentos que hemos tenido, hemos actuado, y lo que ahí tenemos que entender también en esto de que no es todo tema del MIDES, esas cosas están en la órbita del Ministerio del Interior, y es el Ministerio del Interior el que tiene que actuar cuando hay un hecho de violencia de ese estilo. Nosotros colaboramos y sobre todo asistimos a la persona que lo necesite, pero en realidad me parece que es un resorte más del Ministerio del Interior porque es un problema de salud pública, de seguridad pública. Gabriel, ¿qué pasa con los vecinos? ¿No? Porque hablamos más de los afectados, pero también están los vecinos. Nos llegan mensajes de WhatsApp, nos dicen llamé, me demoraron en atender, vienen, está la persona allí, no lo sacan, viene la intendencia lo sacan, dejan la basura, dejan todo tirado. O sea, ¿cuáles son las acciones que realmente se puede hacer y cuáles no? Estamos hablando de la internación involuntaria, que es un proyecto que está en el Parlamento, de adictos. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque uno ve ya gente instalada con carpas, con muebles, con televisores. El otro día pasé, había hasta un televisor conectado. Es decir, están viviendo, no es que alguien está tirado en la calle. Hay gente que está viviendo en la calle y realmente, como para sacarlos, es todo un proceso, ¿no? Porque alguien que ya está instalado allí. Los vecinos se quejan, eso lo tenés claro. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer hoy desde el punto de vista legal y práctico? A mí me parece que un sistema de atención integral tiene una parte punitiva también. Hay una ley de faltas que cuando una persona está ocupando un espacio público, asentada en un espacio público, está haciendo ocupación indebida del espacio público. La ley de falta establece que eso es una falta. Y ahí se activan un montón de cosas que se deben activar. La constatación de la ocupación indebida del espacio público es resorte del gobierno departamental. La intendencia, de hecho, tiene una línea telefónica, 1950-5000, donde se hacen denuncias por ocupación indebida del espacio público. Tiene además operativos de ley de falta a los cuales el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Social se ha plegado, se ha sumado y ha brindado recursos para ampliarlos. Y les cuento, en esto de generar un sistema, nosotros hicimos un cambio muy grande en cuanto a lo que son los operativos de ley de falta a final del año pasado, principio de este año. Antes pasaba que la ley de faltas levantaba a la persona, la intendencia hacía sus operativos, constataba la ocupación indebida de un espacio público, levantaba a esa persona junto con el Ministerio del Interior y esa persona debía ser derivada al ITF, al Instituto Técnico Forense en el Prado. Se le hacía la constatación de lesiones y de ahí volvía a una puerta de ley de faltas del MIDES que estaba acá en Rodó y Gaboto, y la persona se bajaba. Ahí había un equipo nuestro, hacía una intervención y la persona decía no quiero nada, se daba media vuelta y se iba, o le decíamos bueno, tenés acceso a un cupo nocturno en un rato. Hiper ineficiente. Tenías 3 horas, 4 horas, un vehículo estatal dando vueltas. La persona después decía, lo había levantado acá en 18 y Ejido. Volvía caminando. Se volvía al mismo lugar. Pero hay una realidad, era un operativo donde 3 instituciones poníamos recursos y era ineficiente. Nosotros propusimos en esto de ir completando un sistema amplio de atención, dijimos, bueno, no, lo que tenemos que lograr es que el sistema sea eficiente y lograr una forma que se genere más adhesión por parte de la persona que se levanta.
recordarán que el año pasado el Ministerio de Defensa nos dio en comodato un predio, un batallón allá en Aparicio Saravia, entre Mendoza y General Flores, como para darlo de referencia. Y ahí nosotros hicimos algo que el Centro de Primera Atención, lo llamamos. Convocamos a ACE y le dijimos, te podemos hacer una policlínica acá. Mudamos nuestra puerta de ley de falta, hablamos con la Intendencia, hablamos con el Ministerio del Interior y dijimos, bueno, vamos a hacer lo siguiente. La persona se levanta, si está haciendo uso indebido del espacio público, y lo llevan directo para allá. Y en ese lugar, la persona se hace la constatación de lesiones y ahí mismo nuestro equipo interviene. Pero no solo eso. A mí me siento teleshopping diciendo no solo eso. Pero no solo eso, sino que anexo a este centro diurno donde la persona puede estar, tenemos un centro 24 horas, donde si la persona acepta puede estar hasta por una semana. Y los equipos que trabajan ahí, lo que buscan hacer es abordar el problema de la persona y tratar de generar adhesión a alguna de nuestras propuestas. Así, nosotros, dentro de estos proyectos de rehabilitación, tenemos un proyecto que se llama Hogares Asistidos, donde le estamos contratando la rehabilitación a personas en instituciones privadas. Tenemos más de 160 personas. El CPA, el Centro de Primera Atención, ha sido el principal derivador de personas a esta modalidad de rehabilitación. Gabriel, vos a esa altura me imagino que ya lo sabés, la rehabilitación depende única y casi exclusivamente de que la persona lo desee. Si la persona no lo quiere, no hay cómo embutírselo. ¿Cómo se logra eso? Yo creo que ahí se tiene que juntar la gana de las personas con la oportunidad. Y a veces es una puertita. Es una puertita muy chiquita y se tienen que cruzar dos cosas. Uh-huh. Y había muy poca oportunidad y a veces hay muy pocas ganas de la persona también. Las ganas, y lo mismo, no entrando en el voluntarismo, es en esa ventana en la cual la persona tiene un momento de claridad que le dice, yo no quiero más esto. Yo quiero más esto. Y a veces es un ratito, ¿no? Ese proyecto de internación involuntaria, hospitalización involuntaria, ataca ese momento de lucidez. A ver, ese momento es una herramienta más de intervención. Ustedes vieron, a mí no hablo de una herramienta aislada porque todas las herramientas que estamos teniendo están conectadas con algo más. Nosotros, la hospitalización involuntaria es un decreto del gobierno del presidente Mujica, en el cual establecía primero, el decreto original establecía que cuando una persona corría riesgo de vida inminente, se podía hacer una hospitalización involuntaria. Si un médico lo constataba, se podía hospitalizar de manera involuntaria para brindarle, asegurar la atención por parte del Estado ante ese riesgo de vida inminente. Nosotros lo que estamos diciendo ahora, nosotros pedimos reglamentar eso, porque eso nunca se había reglamentado. En el 2021 lo reglamentamos y lo usamos en alrededor de 15 oportunidades nomás. En su momento, cuando se votaba, decía que íbamos a salir a levantar la gente con eso. No era la intención, era salvar vida. En 15 oportunidades lo usamos. Ahora lo que estamos diciendo es, miren, hay un paso previo. Nosotros vemos que hay un montón de personas que por uso problemático de sustancias o por algún brote relacionado a alguna patología de salud mental de base, van con un deterioro y son un peligro para sí o para terceros, y bueno, capaz que hoy no están en la situación de que hay riesgo de vida inminente, pero quédense tranquilos que si los dejamos seguir así va a haber. Estamos hablando de 2000 y pico ya, ¿no? Si decimos 91%... Sí. Pero no todos esos sustancias. Consumo no quiere decir que todos esos estén en esa situación. Hay personas que en el pico de consumo. Pero son más de 15. Seguramente, pero sigue siendo una herramienta focalizada para atender. Y es importante entender qué es lo que permite esa ley. Lo que permite ese decreto. Lo que permite es, si nosotros vemos que hay un riesgo inminente para sí o para un tercero, decir, levantar la mano y pedirle a un médico, vení a ver esta situación, porque esta situación nos preocupa. Y que ese médico diga, sí, es un riesgo, y lo único involuntario es el traslado a un centro de salud, porque después que está en la puerta de un centro de salud, pasa a regir la ley de salud mental, que establece la modalidad de hospitalización involuntaria. O sea, lo que asegura es que esa persona que nosotros vemos en intemperie
pueda ser trasladada a un centro de salud, y ahí ya el personal sanitario establezca si tiene que ser internada, pero es eso el proceso que nosotros queremos asegurar. ¿Por qué? Vamos a un caso concreto. Nosotros vemos a una persona en el frío. ¿Cuál es la peor combinación? Consumo de alcohol y frío. Es una combinación letal. ¿Y qué pasa? Si nosotros vemos que una persona viene consumiendo, vamos ¿El una, caso dos... de Melo. De Melo, digo. Fue exactamente ese caso. Es ese caso. Nosotros fuimos 2 veces esa noche, 6 veces en la semana. En los últimos 3-4 días, 6 veces. O sea, nosotros ahí golpeamos, estuvimos preocupados y nos faltaban herramientas. Nosotros lo que queremos es tener herramientas para poder actuar en esas situaciones. El que me diga que lo que buscamos es algo punitivo, bueno, evidentemente desconoce el funcionamiento y desconoce lo que pasa en la calle. Gabriel, en esto de que falta esta herramienta y que están aplicando otras políticas, ¿qué es lo que falta de aquí a que termine el periodo para que puedan cumplir los objetivos que tienen planteados? Yo creo que es difícil hablar de aquí al final del periodo. Yo pienso en esto, tengo la esperanza de que lo que pase sea que se siga trabajando en esta línea. Nos toque estar a los que estamos hoy o los que vengan. Entonces, yo te diría que los desafíos a mediano y largo plazo son seguir trabajando en pensar en esto como un cambio cultural que tiene que haber. Estar en la calle no es un derecho, es la ausencia de un montón de derechos. Ese es un cambio cultural que hay que tener, hay que generar en el sistema político y hay que generar en la sociedad. Otro cambio que hay que generar es entender que esto es un problema de todos y que tenemos que abrir la puerta a todos los actores, a otras instituciones que lo hemos logrado, a la sociedad civil, que tiene muchísimo que aportar en esto, y a los privados. Y que para eso tienen que aprender a comunicar, el Mides, me da la impresión. Sí. Como comunicador, te lo digo. No dormís de noche, ¿no? Bueno, poquito. Duermo poco, ronco mucho cuando duermo. Bueno, se nos fue el tiempo. Gabriel Cuña, director del programa para personas en situación de calle del MIDES. Es un placer haberte tenido acá. Gracias por venir. Nos quedamos con un montón de cosas que nos